Amigos, van 336 muertes violentas en lo que va este 2021. Compañeros y amigos, muy buenas tardes. Y antes de iniciar, les recordamos a cada uno de ustedes que esta emisión del noticiero es retransmitida por Radio Águila en 1050 AM en Guayaquil y también en Quito a través de Radio Positiva en 860 AM. Comenzamos de inmediato. Atención, porque después de un mes del asesinato de Efraín Ruales, encuentran un arma con la que habrían disparado al presentador. En las últimas horas, la policía la halló enterrada en un ramal del Estero en el sur de Guayaquil. El arma está bajo cadena de custodia en las bodegas de la Policía Judicial y el Departamento de Criminalística ya se encargará de realizar el cotejamiento. Como lo anunciamos, 5 muertes violentas en las últimas horas en Guayaquil, 2 de ellas en el norte de la ciudad. Una mujer fue asesinada y después el victimario puso fin a su existencia. La tragedia ocurrió en la ciudadela Sauces 9, norte de Guayaquil, a donde acudieron varias unidades especializadas de la policía y un fiscal para investigar los pormenores del suceso. Está trabajando la fiscalía con la policía con la finalidad de determinar la causa de la muerte. En el sitio hubo mucho hermetismo de parte de amigos y familiares de los fallecidos. Sin embargo, se informó que se trataría de un femicidio con posterior suicidio. Se establece de que una pareja de convivientes pues, han tenido, según datos por allí que se escucharon de familiares, que han tenido problemas familiares y en eso pues han entrado en controversia en la pareja de convivientes. Los celos serían el detonante que conllevó al lamentable suceso, donde la pareja terminó con la vida de su compañera y luego se quitó la vida. Es que el señor en el baño justamente asesinado a la señora y él después justamente se colgó. En medio del dolor de amigos y familiares, los 2 cadáveres fueron llevados al laboratorio de ciencias forenses, en tanto que policía y fiscalía investigan las causas que motivaron la tragedia. Leonardo Flores, TC Televisión. Y en Quito se registró otro femicidio. Una joven de 20 años fue estrangulada por su conviviente. Familiares de la víctima aseguraron que el hombre quiso engañar a las autoridades, señalando que fue un suicidio. Pero sin embargo, testigos vieron cómo golpeó a la joven en una fiesta cuando estaba bajo efectos del alcohol. El presunto femicida está detenido. Seguimos con más noticias. Atención, porque mientras veían un partido de voleibol, Polibio Raúl Pérez González, de 53 años, fue asesinado en el sur de Guayaquil. Los autores se movilizaban en un carro, quienes atacaron la tarde de este lunes a su víctima en la cooperativa Casitas del Guasmo. El crimen ocurrió frente a una unidad de policía comunitaria. Pérez González registraba antecedentes por robo, estafa, tenencia de sustancias prohibidas y otros delitos. Sujetos en carro mataron a una pareja de sospechosos de microtráfico en el norte de Guayaquil. Las víctimas se movilizaban en una motocicleta y fueron interceptadas en el sector de Monte Sinaí. La pareja estaba identificada como alias Paul, quien murió en el lugar del ataque, y alias María, la cual falleció en el hospital. En instantes, amigos, vamos a ampliar la información relacionada a esta ola de asesinatos en el país. El último crimen esta mañana, el de una mujer en el cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. En minutos tendremos la información. Con estas son 336 las muertes violentas en lo que va del año 2021. Son 4 las provincias donde se registran más asesinatos. Guayas, la más violenta, con 107. Manabí, 39. El Oro, 27 y Esmeraldas, 16. Investigan a banda que usaba uniformes deportivos para cometer fechorías. Ya volvemos con más de la segunda. 12:44. Les comentamos, amigos, que el nuevo ministro de Salud es el galeno guayaquileño Rodolfo Farfán, en reemplazo del doctor Juan Carlos Ceballos.
El secretario de Estado tiene 84 días para ejercer sus funciones antes que el presidente Lenín Moreno entregue el cargo. Veamos. El guayaquileño Rodolfo Farfán Jaime es el nuevo ministro de Salud del país. Tiene 63 años, es médico cirujano y llega a la cartera de Estado en un momento complejo tras la renuncia de Juan Carlos Ceballos, cuestionado por la falta de transparencia en el proceso de vacunación frente al nuevo coronavirus. Contra Ceballos hay varias denuncias y además el impulso de un juicio político en la Asamblea. Sin embargo, él abandonó el país el sábado 27 de febrero, a casi un año del anuncio del caso cero de coronavirus en Ecuador. Farfán se desempeñó como viceministro de Atención Integral de Salud del MSP, antes de llegar a su nuevo cargo este lunes 1 de marzo. El gobierno de Lenín Moreno ha tenido 4 autoridades en salud. Verónica Espinosa estuvo en el cargo desde el 5 de enero del 2017 hasta el 25 de junio del 2019. Luego, el 3 de julio del mismo año, Catalina Andramuño asumió la responsabilidad. Le tocó enfrentar el inicio del coronavirus en Ecuador hasta que renunció el 21 de marzo del 2020. Argumentó que era difícil afrontar una pandemia sin recursos asignados. Juan Carlos Ceballos la reemplazó y se convirtió en el ministro de Salud número 3 el 21 de marzo del 2020, hasta que renunció el 27 de febrero del 2021 tras ser cuestionado por la transparencia en el proceso de vacunación. Después de él, le tocó el turno a quien fue su viceministro, Roldán Farfán, quien este 1 de marzo asumió el cargo y se convierte en el 4º ministro de Salud de Lenín Moreno. Desde este lunes corren 84 días para que ejerza sus funciones. Deberá continuar con la vacunación de los ecuatorianos, garantizar la transparencia en este proceso, atender las peticiones de los GATS y las empresas privadas, quienes esperan ayudar en el tema de la inoculación, y posiblemente establecer nuevos acuerdos para traer más vacunas anti-COVID al Ecuador. Emilio Zamora, TC Televisión. En Perú, familias irrumpieron en un crematorio de Lima donde habrían cremado varios cuerpos a la vez y después han entregado cenizas mezcladas. El lugar está clausurado temporalmente. Forzaron la puerta y entraron a un verdadero infierno. ¡Apaga el horno! ¡Apaga el horno! Los familiares de los fallecidos por COVID-19 tomaron por asalto el crematorio del cementerio El Ángel de Lima porque aseguran que vieron a varios cuerpos quemándose en un mismo horno, confundiendo así sus cenizas. Todos los superficies los meten juntos. Habían 4 por horno. Ahora tú dime, ¿cómo yo sé cuál es la ceniza de mi papá? Presos de la indignación sacaron a golpes y empujones a los trabajadores para apagar los hornos y llevarse a sus familiares. Quiero a la señora que traje, la quiero y me la llevo. Leiner Álvarez exigía que le devuelvan el cuerpo de su madre. Finalmente no sabe dónde están sus cenizas. Cuando abro esa puerta, veo los cadáveres en el piso. Entre esos estaba mi madre. Si me dan ceniza de otras personas, entonces ¿qué estoy llevando yo? Un trabajador trató de explicarle que es imposible quemar varios cuerpos en el mismo horno. Una cámara donde ingresa el cuerpo tiene 60 centímetros aproximadamente de alto, 70 de ancho. ¿Dónde va a entrar un cuerpo de una persona? 2 o 3. Entonces, ¿por qué no los entregaron? ¿Por qué no los entregaron? ¿Por qué no los entregaron? Julio Chopite entregó al crematorio el cuerpo de su sobrinito neonato. Cuando terminó el proceso y abrió la urna, se llevó tremenda sorpresa. Y me di cuenta que estaba vacío. Fui a reclamar con el personal del crematorio y lo que me dijeron fue que los disculpara, que se habían equivocado y que se los diera, que ellos lo iban a llenar con ceniza. Al final le dieron el cofre con las cenizas, pero dice que siempre le quedará la duda si realmente fueron del bebé. A raíz del escándalo, el crematorio ha sido clausurado temporalmente. A través de un comunicado, la administración del cementerio informó que el servicio de cremaciones lo realizaba un concesionario externo, con el que evalúan disolver contrato. Cambiamos de tema para contarles que el volcán indonesio Sinabung entró en erupción esta mañana con una columna de ceniza y humo de varios kilómetros de alto. Los detalles en el siguiente resumen.
El Papa se convertirá el viernes en el primer líder de la Iglesia Católica en visitar Irak para reconfortar a la minoría cristiana diezmada por los conflictos y la dureza de la vida y tender la mano en un gesto al Islam chiita. Este es el primer viaje de Francisco desde el inicio de la pandemia. Lo hace tras haberse vacunado, al igual que la multitud de periodistas y eclesiásticos que lo acompañan. El monte Sinabung entró en erupción este martes y los vulcanólogos registraron más de 13 proyecciones que alcanzaron unos 5.000 metros de altura sobre la isla de Sumatra en Indonesia. Por el momento, las autoridades no han elevado el nivel de alerta del volcán, pero están negando el acceso a una zona de 5 kilómetros alrededor de su cráter. Colombia puso en marcha el plan para regularizar alrededor de 1 millón de migrantes indocumentados que llegaron a Colombia huyendo de la crisis de Venezuela, tras la firma del decreto por parte del presidente Iván Duque. El decreto les permitirá trabajar en el país y les da un plazo de 10 años para adquirir una visa de residente. Al menos 10.000 niños han sido víctimas de sacerdotes pedófilos desde la década de 1950 en Francia, según reveló este martes una investigación de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia del país galo. La cifra toma en cuenta los 6.500 testimonios ya recogidos por la comisión, pero también las víctimas fallecidas y quienes no desean hablar. Los obispos de Francia tomarán decisiones sobre una posible indemnización. Las 279 adolescentes que fueron secuestradas el viernes pasado en un internado de Jangebe, en el noreste de Nigeria, fueron liberadas este martes y se encuentran con las autoridades del estado de Zamfara. Se trata del cuarto ataque contra escuelas en menos de 3 meses, donde los grupos criminales llamados bandidos multiplican los robos de animales a gran escala y practican los secuestros para pedir rescate desde hace una década. Pamela Montilla, TC Televisión. Apúrate, corre, se acaban los boletos del Pozo Millonario que sortea $4 millones este lunes 8 de marzo. Atrévete a soñar. En instantes investigan un femicidio y posterior suicidio en el norte de Guayaquil. El noticiero, información de Primera Línea. Desarticulan al Club El Cártel, que utilizaba como fachada a un equipo de fútbol para cometer sus delitos. Los integrantes eran oriundos de 3 provincias. Lo que pretendía ser un robo de película quedó al descubierto. 20 delincuentes disfrazados de futbolistas fueron arrestados cuando intentaban robar 2 casas contiguas de familias acaudaladas en Ambato. Estaban utilizando un esquema que pertenecían a un equipo y que tenían posiblemente un encuentro para desvirtuar las actividades que ellos querían realizar. El descaro de esta banda fue tal que confeccionaron uniformes deportivos con el nombre del club El Cartel y conformaron un equipo con delincuentes de las provincias de Guayas, Los Ríos y Tungurahua, que no dudaron a la hora de someter hasta niños que estaban en el interior de las viviendas. Habían sometido a las personas, les habían amenazado con armas de fuego, les habían amarrado las manos. En su poder se encontraron armas de fuego de alto calibre, una subametralladora, herramientas y hasta 3 dispositivos electrónicos de inhibición de señal, lo cual, según la policía, es un hecho que jamás se había registrado por lo sofisticado del robo y el alto costo de estos equipos. El objetivo era el que no permita que ciudadanos o gente de alrededor procedan a llamar, en este caso al ECU 911 solicitando auxilio o a la Policía Nacional. A los 20 sujetos se les dictó prisión preventiva de 30 días. 17 de ellos poseen antecedentes penales en delitos de asesinato, asociación ilícita, robo y tráfico de sustancias. Además, se presume que serían los mismos que hace un año se disfrazaron de policías para cometer similares delitos. Gustavo Merino, TC Televisión. Las cárceles del país son manejadas por bandas narcodelictivas que buscan ganar su espacio en el tráfico de drogas, sicariato y otros delitos dentro y fuera de prisión. Pero conozcamos qué otras bandas, aparte de los choneros y lagartos, están en la mira de las autoridades.
Son varias bandas las que tienen el control de cárceles en Guayaquil, Quito, Cotopaxi y Cuenca, pero tomamos como referencia los centros del puerto principal. La banda Fatales, liderada por Adolfo Giovanni Chávez Moreira, alias Adolfito, se dedican a cometer delitos de sicariato para la organización de los choneros. Banda La Marca, liderada por Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior, cometen varios delitos en apoyo a los choneros. Banda Los Pangora, liderada por Jorge Alberto Montoya Morán, alias Pangora, brazo armado y ejecutor de sicariatos de los choneros. Banda Los Lagartos, liderada por Carlos Mantilla Ceballos, alias Choclo, mantienen el control del pabellón 5 y cometen delitos dentro y fuera del centro. Banda Los Lobos, fue brazo armado de choneros hasta la muerte de Rasquiña, liderada por Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, control del pabellón 6 y 9 de la penitenciaría, actualmente con prelibertad. Banda Tiguerones, liderada por William Joffre Bautista Alcíbar, alias Negro Willy, fue brazo armado de los choneros y mantienen el control del pabellón 8. Banda Chone Killer, liderada por Antonio Camacho Pacheco, alias Benjamín, brazo armado de choneros, tráfico ilícito de sustancias y sicariato, y el control del pabellón 2. En el Centro de Privación de Libertad Femenino también existen otras bandas, como la organización delictiva Pepe, liderada por Sujei Magdalena Gómez Cervantes, alias Pepe, quien mantiene el control del pabellón C. Organización delictiva Junior, liderada por Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior, se mantiene el control de talleres. Y la banda Los Gorras, liderada por Carlos Mantilla Ceballos, alias Choclo, quien mantiene el control del pabellón A. Cadena de asesinatos imparable en el litoral. Vamos a la provincia de Los Ríos con Nilo Domínguez, que nos amplía. Nilo, cuéntanos qué ocurrió. Así es, compañeros, efectivamente el día de hoy se registró una nueva muerte violenta en la provincia de Los Ríos. Esta vez la víctima fue una mujer de 30 años identificada como Mercedes Quiñones. Estamos nosotros acá en los exteriores del Hospital General Martín y Casa, donde ella se desempeñaba como guardia de seguridad. Y recordar que tras el hecho violento registrado en el cantón Pueblo Viejo, la fémina fue trasladada de inmediato hasta esta casa de salud. Sin embargo, lamentablemente acá solo se confirmó su deceso. Nosotros pudimos dialogar con el padre de la víctima. Escuchemos lo que mencionó. Toda la vida ella ha sido chacharera, así con la gente, así mismo que aquí en el hospital. ¿Cuánto tiempo laboraba en el hospital ella? ¿Cuánto tiempo? Más de 2 meses. No, yo no necesito investigación. Yo no quiero nada de investigación. ¿Le deja la justicia divina? Ni la justicia divina. Sobre este caso, la Policía Nacional aún no ha dado declaraciones, puesto que se encuentran realizando las debidas investigaciones. Sin embargo, en el noticiero de las 19 horas estaremos ampliando todos los detalles con respecto a esta nueva muerte violenta. Qué preocupante, Nilo. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de más detalles. Mientras los conflictos personales llevaron a un hombre a matar a su pareja y luego a quitarse la vida. El caso ocurrió en una ciudadela del norte de Guayaquil y ahora es investigado por las autoridades. Era un ambiente en el que se podía observar a familias desesperadas y vecinos que no alcanzaban a comprender lo sucedido. La noche de lunes, un hombre de unos 46 años apuñaló a su mujer para luego ahorcarse en el interior de una vivienda del sector de Sauces 9, en el norte de Guayaquil. Ocurrió lo que la policía apunta que se trataría de un femicidio y posterior suicidio. En recopilación de información dentro del hecho se pudo comprobar que sí existía, incluso con familiares, existía una relación media compleja entre ambas personas. Celos, peleas, y esto pudo haber desencadenado. Hay varias heridas cortopunzantes dentro del cuerpo de la mujer, y el ciudadano, que pudo haber sido la persona que cometió el hecho, se había quitado su vida colgándose. Un caso que no deja de provocar conmoción social, la violencia extrema de género. Loli Fernández, terapeuta emocional, aconseja detectar y alertar a tiempo situaciones manipuladoras y violentas entre la pareja. Un hecho criminal como el descrito puede definirse por un estado de locura. Si tú le haces un examen de sangre a este asesino, van a ver que en su sangre había mucho cortisol, muchas hormonas que nos avisan que el señor no es que era loco, se volvió loco.
Ya, estado de locura temporal. Tanto así que en Estados Unidos ahora lo aplican para defender a mucha gente. No es que de la noche a la mañana le da un ataque de celos a alguien y viene y nos apuñala. Esto es la consecuencia, como la gota que derramó el vaso, de ir aceptando lo inaceptable. Familiares de las víctimas en Sauces 9 evitaron dar declaraciones. En promedio, una mujer es asesinada cada 3 días en Ecuador. En la mayoría de los casos toma años hasta capturar al culpable, como ahora existen casos en los que el femicida se suicida y no hay una investigación judicial. El año pasado, 2020, se registraron 77 casos, según datos de la policía. José Luis Calderón, TC Televisión. Un hombre con antecedentes penales fue asesinado en el sur de Guayaquil. Según testigos, el carro utilizado para cometer esta muerte violenta sería un auto todoterreno color plomo, similar a los utilizados en otros ataques a bala perpetrados en el sur de Guayaquil, situación que es investigada por la policía. Este ataque a balas ocurrió la tarde de lunes en la cooperativa Casitas del Guasmo, ubicada en el sector del Guasmo Norte, en una cancha ubicada frente a una unidad de policía comunitaria, situación que no les importó a los sicarios para propinar al menos 6 disparos a su víctima y acabar con su vida. El fallecido fue identificado como Polibio Raúl Pérez González, de 53 años de edad, quien había llegado para presenciar un partido de vóley. La víctima registraba 4 detenciones por robo, estafa, tenencia de sustancias prohibidas y otros delitos, por lo que se presume que se trató de una retaliación de parte de alguna banda delictiva que opera en esta zona del sur de Guayaquil. Agentes de la DINASED investigan el suceso para establecer las causas que lo motivaron e identificar a los responsables, cuyo accionar habría quedado grabado en cámaras de videovigilancia ubicadas en el sector. Leonardo Flores, TC Televisión. Y los presuntos microtraficantes, alias Paul y alias María, fueron asesinados a bala, esto al noroeste de Guayaquil. Los sicarios se movilizaban en un vehículo. La pareja se movilizaba en una motocicleta por la cooperativa Voluntad de Dios en el sector de Monte Sinaí, cuando de pronto fueron interceptados por un carro del que se bajaron al menos 2 sujetos que les propinaron varios disparos. Presumiblemente andaban en una camioneta, pero no tenemos datos o indicios certeros que determinen ello. La mujer de aproximadamente 28 años, identificada como María Vera Quirola, cayó herida en el sitio, en tanto que Paul Moreira, de aproximadamente 35 años, corrió hacia su casa, donde los sicarios lo alcanzaron y lo acribillaron. Justamente ya la policía justamente está investigando el grupo de muertes violentas, la muerte es por causa de herida de proyectiles. La mujer fue llevada de urgencia hasta el hospital de Monte Sinaí, donde luego de pocos minutos falleció debido a la gravedad de las heridas. El personal de DINASED está realizando ya las averiguaciones. Posiblemente hay una persona testiga que había visto los hechos como habían ocurrido, y tratando de sacar toda la información, realizando entrevistas para ver cuál fue el móvil del crimen. Policía y Fiscalía investigan esta doble muerte violenta para establecer las causas que lo motivaron e identificar a los responsables. Sin embargo, se presume que se trata de una pelea entre bandas narcodelictivas que operan en la zona. Pero el móvil de la muerte justamente se está investigando. El cadáver de alias Paul fue levantado en su domicilio, en tanto que el de alias María fue levantado en el hospital. Los dos fueron trasladados al laboratorio de ciencias forenses. Leonardo Flores, TC Televisión. Frente a esta ola de asesinatos en el país, amigos, son 336 las muertes violentas en lo que va este 2021. Son 4 las provincias donde se registran más asesinatos. Guayas, la más violenta, con 107. Manabí, 39. El Oro, 27. Y Esmeraldas, 16. Este martes, al menos 5 estudiantes perdieron la vida al caer al vacío cuando una baranda se dio en un piso alto de la Universidad Pública de El Alto en Bolivia.
El comandante de la policía de El Alto, Leonel Jiménez, en declaraciones a la prensa, dijo que en total cayeron 8 personas, 6 hombres y 2 mujeres, desde un cuarto piso. De los 8, 5 fallecieron. Los jóvenes presentaron golpes en la cabeza y graves lesiones en órganos internos que provocaron su muerte. Hubo una asamblea con enfrentamientos y entre empujones cayeron 8 personas. Cambiamos de tema para contarles que el presidente Lenín Moreno participó en la ceremonia para conmemorar los 83 años de profesionalización de la Policía Nacional. En ese marco destacó el trabajo de los uniformados en medio de la pandemia y se refirió también a la crisis carcelaria. Cristian Hidalgo nos tiene a continuación todos los detalles. Cristian, adelante. Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13:13 minutos. Sí, hace poco culminó ya este evento acá en la Escuela Superior de Policía en el sector de Puzuquí. Estuvo presente el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, también el comandante de la policía, Patricio Carrillo, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, y algunas otras autoridades. Antes de entregarles detalles de lo que dijeron en sus discursos, quiero invitarles a que veamos un reportaje que recoge como antecedente justamente la respuesta que a mi parecer hubo en las declaraciones de las autoridades acá en Puzuquí y que tiene que ver con las comparecencias que mantuvieron algunas autoridades que tienen relación con el sistema penitenciario ayer en la Asamblea Nacional. Escuchemos el siguiente video. El Ministerio de Gobierno. En la comparecencia, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, desmintió al asambleísta José Serrano. No estamos hablando de la simple riña entre grupos delictivos en las cárceles, estamos hablando de la confrontación que existe entre organizaciones criminales con contactos transnacionales por la pugna y la lucha de los mercados, de la economía ilegal. Por lo tanto, nunca se puede hablar con las acciones que yo estoy describiendo de que en el país ha habido alguna especie, como se ha querido decir por ahí, de acuerdo entre el gobierno, cual yo rechazo totalmente. Se apoderó de las quejas. Dijo que maneja información que hubo al menos 41 alertas antes de la masacre en las cárceles. 12 alertas más dadas en el mes de enero del 2021. Existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alertas más dadas en febrero del 2021. Una vez más hubo respuesta del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño. Yo no soy el ente técnico operativo, por lo tanto a mí no me pueden llegar todas las alertas. El Ministerio de Gobierno ya no tiene estructuras paralelas de inteligencia ni de investigación a disposición del ministro, porque nosotros actuamos de manera transparente. Fue el turno de Edmundo Moncayo, director del SNAI. Habló de errores. Dijo que la reducción del presupuesto en 2015 aportó a la crisis carcelaria. Cree que eso genera hacinamiento. Ustedes, señores asambleístas, podrían plantearse y buscar indultos, amnistías a ciertos grupos de personas no peligrosas, como por ejemplo mulas de narcotráfico. Para el comandante de la policía, Patricio Carrillo, tampoco hubo planificación en la construcción de las cárceles. Este diseño de los centros nos coloca en enfrentamientos entre pabellones de máxima, de mínima, de media. Los funcionarios de gobierno pidieron que la Asamblea apruebe una ley de inteligencia penitenciaria. Sin dar respuesta a esta solicitud, los legisladores, en cambio, aprobaron una resolución que exhorta al presidente de la República a que solicite la renuncia de estos funcionarios y declare la emergencia en los centros de rehabilitación social. Esta decisión no es vinculante. El jefe de Estado no está en la obligación de acogerla. Entonces podría convertirse en un nuevo saludo a la bandera de la Asamblea Nacional. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Les decía que acá en la Escuela Superior de Policía hubo respuesta tanto del presidente de la República como del comandante de la policía. Hubo una intervención también del ministro de Gobierno, pero la respuesta, al menos la del presidente de la República en este evento que tiene relación con los 83 años de profesionalización de la institución, va encaminada a respaldo absoluto a la labor del Gobierno Nacional, del ministro de Gobierno, de la Policía Nacional. Ha dicho el presidente de la República que agradece la tarea tanto del ministro como de los uniformados en la pandemia y también en lo que tiene que ver ya con la labor que han desempeñado en la crisis carcelaria. De paso, hubo un pronunciamiento también encaminado a una respuesta a las denuncias que han surgido por parte de un asambleísta en el Parlamento. Escuchemos qué es lo que dijeron tanto el presidente de la República, Lenín Moreno, como también el comandante de la policía, Patricio Carrillo, en esta ceremonia por los 83 años de profesionalización de la institución.
Mi reconocimiento a ustedes por su esfuerzo para luchar contra estos flagelos. Y no me refiero solo a estos meses de funciones, sino al esfuerzo de toda su vida, porque sé que ustedes, yo me dirijo a dos policías de más de 35 años de carrera, de experiencia, de entrega, de vivir diariamente asumiendo altos riesgos. Y con todo ese camino que han recorrido, no serán unas pocas personas que buscan minutos de fama, desde la comodidad de sus pantallas, quienes les den a ustedes clases sobre cómo combatir el crimen. Aunque no nos corresponde estar en las cárceles, estamos como última defensa para restablecer el orden ante conflictos persistentes de un sistema con graves problemas estructurales. La normativa nacional e internacional no permite a la policía el tratamiento de los privados de libertad. Apoyamos, subsidiamos, respondemos con firmeza, pero que quede claro, no somos la institución responsable de la custodia y del tratamiento. Bien, y ya para cambiar de tema, pudimos conversar también con el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, a quien le consultamos sobre la decisión del CAL de no dar paso a la calificación del proyecto de ley que el gobierno envió y que tiene como finalidad, ha dicho, proteger la dolarización. Señaló que el tema está resuelto, pues mañana habrá una reunión entre representantes del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional para estructurar un nuevo documento y, de ser el caso, ya poder aprobarlo en los próximos 30 días. Escuchemos qué es lo que dijo César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. El día de hoy hemos hablado con las autoridades del Ejecutivo y a partir del día de mañana instalaremos una mesa técnica de trabajo con las diferentes bancadas y los representantes del Ejecutivo para encontrar los textos que permitan cumplir con las normas constitucionales y procesar una ley como la que se ha planteado de defensa a la dolarización. Es decir, ¿van a empezar a trabajar para elaborar un nuevo documento, sería, o cambiar el que ya está, presidente? Revisar el actual, revisar las inconstitucionalidades y con esto presentar un documento consensuado que permita procesar esta ley. Bien, es la información que tenemos a esta hora, cuando son las 13 horas con 19 minutos desde la Escuela Superior de Policía acá en el sector de Puzuquí. Regresamos a estudios, nos despedimos con lluvia, cayó la lluvia acá en este sector de la capital de la República. Las autoridades se han retirado ya, María Caridad. Obviamente en la noche vamos a ampliar todos los detalles. Que tengan una excelente tarde. Un informe muy completo, Cristian, gracias. Amigos, revisemos otros temas. La policía encontró en el fondo de un estero un arma de fuego con la que posiblemente dispararon contra Efraín Ruales hace un mes en Guayaquil. Criminalística realiza precisamente el peritaje para determinar si es o no la usada en este delito que conmocionó al país. Alias Casquete, detenido a la madrugada del 5 de febrero por el robo del vehículo que fue empleado en el asesinato de Efraín Ruales, reveló que los sicarios luego del crimen habían botado el arma de fuego en un brazo del estero Salado en el sur de Guayaquil. La tarde de este lunes, personal del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía, después de 3 horas de búsqueda minuciosa en el sector, localizó dicha arma. Con técnicas subacuáticas se logró ubicar a 45 metros el borde del estero y a una profundidad de 15 pies, recubierta de lodo, el arma de fuego. Ahora la pistola está bajo cadena de custodia en las bodegas de la Policía Judicial y el Departamento de Criminalística se encargará de realizar el cotejamiento entre el arma de fuego y la bala y vaina encontradas en la escena del crimen y así establecer si fue la que utilizó el sicario para asesinar a Efraín Ruales el pasado 27 de enero. El hallazgo se registró en la cooperativa Nuevo Ecuador 1, en la isla Trinitaria, a unos 3 kilómetros aproximadamente, de donde incendiaron el vehículo Chevrolet Grand Vitara azul, utilizado en el asesinato del actor y presentador de televisión de 36 años. Vanessa Filella, TC Televisión. Y a propósito de este tema, la próxima semana la Fiscalía convocará la toma de versiones de 10 personas más en la investigación por el asesinato del actor y presentador Efraín Ruales. Karen Aro nos cuenta que la policía ahora maneja solo 2 hipótesis en este caso. Así es, ha pasado un mes del asesinato del actor y presentador Efraín Ruales y no se han dado mayores diligencias ni resultados en este tiempo.
Contarles que desde la Fiscalía se conoció que la próxima semana se retomarían las versiones que estaban previstas en este caso. Son alrededor de 10 personas las que estarían convocadas, entre ellas importantes personajes de la televisión ecuatoriana. Respecto del arma que fue encontrada por la Policía Nacional en un estero este día lunes, se ha confirmado que su ubicación salió desde la versión que rindió alias Casquete, quien es el único detenido por lo pronto en este caso por el robo del vehículo que fue utilizado el día del asesinato. Además, entre otros detalles que les podemos relatar, es el hecho de que las 8 hipótesis que manejaba la policía y la fiscalía, en este caso por la muerte del actor Efraín Ruales, se han reducido a 2. Una de ellas se trataría del tema económico y la otra estaría relacionada con el tema sentimental. Es la información que nosotros tenemos por el momento respecto de las diligencias que están previstas en este caso, luego de que se ha cumplido un mes de la muerte del actor Efraín Ruales. Muchísimas gracias, Karen. Estaremos muy pendientes de este tema. Mientras tanto, les contamos también que tarde de bingo en la calle terminó en un accidente en el oeste de Guayaquil. Stalin Vaquerizo se encuentra en la casa de la principal afectada y le preguntamos qué se sabe del conductor y cuál es el estado de salud de la herida. Stalin, adelante. Estamos en el domicilio de la señora Birmania Gavela. Ella está en su habitación, pero me acompaña su hermana, doña Maritza. ¿Cuál es la situación de doña Birmania al momento? La situación de mi hermana en el momento está acostada en la cama recostada porque le duele el cuerpo y la cabeza y no se puede levantar. Además le han cogido puntos, ¿no? Sí, le han cogido 3 puntos. Muy bien, pero vamos a conocer qué fue lo que sucedió en la calle 45 y Oriente cuando un vehículo pasó a gran velocidad y arrolló a doña Birmania. Veamos. Estaban reunidos al pie de la vereda cuando de pronto ocurrió esto. Al carro lo detuvo una parte de la vereda y también unas tablas. Lo increíble es que el accidente no dejó muertos, solo una persona herida, y ella habló con nosotros. De un rato a otro salió ese carro fantasma y que me arrastra. No me pasó el carro encima, sino que me arrastra. Todo ocurrió mientras se realizaba un bingo solidario para ayudar a un vecino del barrio. La única afectada y su familia recuerdan quiénes iban dentro del vehículo cuando se chocó en la 45 y Oriente, suroeste de Guayaquil. He estado mareado y 3 mujeres metí en ese carro, ha habido droga, ha habido cosas en ese carro. Los afectados piden al infractor que se acerque a la casa para que cubra los daños, porque aquí funcionaba un negocio de comidas, el cual era la única fuente de ingreso para esta familia. El conductor es de por acá mismo. De allá, o sea, la mamá vive allá, pero él vive en la 40 y Sedalana. Alias lechero. Alias el lechero, le llaman al señor, pero no lo conozco, no sé. ¿Y el lechero no se ha hecho presente, no ha enviado a alguien para que cubra los gastos? Nada, nadie se ha acercado aquí. Cuando el carro embistió a estas personas, los asistentes pensaron en lo peor, en que iban a existir muchos muertos. Sin embargo, eso no ocurrió. Por eso aquí dicen que lo que hubo fue un milagro. Emilio Zamora, TC Televisión. Y como vimos, este conductor no solo puso en riesgo a las personas que estaban jugando bingo, sino también a quienes iban a bordo del vehículo. ¿Qué se sabe de él? De él no se sabe nada, ni se ha hecho presente en nada. Yo lo que sí quisiera es que le den una ayuda a mi hermana, porque mi hermana tiene 53 años, ella, que venga un doctor, que me la vea a mi hermana, porque al mes, o quién sabe qué quita, que a mi hermana le puede dar un dolor de cabeza, la columna, porque como ella es gordita, sintió todo el peso encima de ella, el dolor, pero igual la columna le puede estar molestando a mi hermana, como la cabeza, porque le duele demasiado. Y eso es lo que necesitamos, que le vengan, manden un doctor o cualquiera que nos ayude. No queremos dinero, queremos que nos ayude, más que sea, nos apoye con un doctor aquí en mi casa para que mi hermana me la atienda. ¿Algún número telefónico para que se puedan comunicar con ustedes? Sí, 09-92-17-29-95, Maritza. Bueno, ahí se pueden comunicar con la señora Maritza, o si no, también venir acá a la calle 43 y la A en el suburbio de Guayaquil. La señora Birmania necesita una nueva valoración para descartar cualquier otra situación. Buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias por ese reportaje. Ahora vamos a revisar otros temas que preocupan, amigos. La OMS alertó que el uso de la hidroxicloroquina contra el COVID-19 probablemente aumente el riesgo de efectos adversos y ha descartado que reduzca la mortalidad, por lo que recomendó no utilizar el fármaco como profilaxis para evitar un contagio. El uso de la hidroxicloroquina como medida de profilaxis para prevenir el COVID ha sido fuertemente desaconsejado por un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Tras 6 ensayos, la OMS alertó que el uso de la hidroxicloroquina probablemente aumenta el riesgo de efectos adversos. Su uso al inicio de la pandemia para tratar a pacientes de coronavirus fue impulsado por líderes como Donald Trump y Jair Bolsonaro. Un estudio preliminar realizado por investigadores brasileños alertó que la variante amazónica del coronavirus puede sortear los anticuerpos producidos por la vacuna china CoronaVac, la principal inyección que está siendo utilizada en la campaña de vacunación contra el COVID en Brasil. Los datos aún son preliminares, pero los científicos creen que la cepa conocida como P1 podría tener una carga viral hasta 10 veces más elevada. Mientras que la variante del virus SARS-CoV-2 presente en California no solo contagia más rápido que las demás, sino que es resistente a los anticuerpos creados tanto por las vacunas como por el sistema inmunitario. La información fue presentada en un estudio de la Universidad de California que indica que dicha mutación debe ser considerada como una variante preocupante. Por otro lado, en Bolivia, la campaña de vacunación contra el COVID continúa en medio de una pugna política. La gobernación de Santa Cruz denunció una supuesta mala distribución de las dosis y uso discrecional al inicio del proceso en esa región. El gobierno boliviano había comunicado la semana pasada que entregaría más de 147.000 dosis, pero solo han llegado 100.000. Mientras que Colombia recibió el primer lote de vacunas contra el COVID que distribuye en América COVAX, el mecanismo creado por la OMS para beneficiar a los países con menos ingresos, en la desigual carrera por inmunizar a la población. Y en Brasil, los secretarios de salud de los 27 estados exigieron al gobierno que imponga un toque de queda nocturno y nacional en todo el país para evitar el colapso de la red hospitalaria en las principales ciudades. Pamela Montilla, TC Televisión. Persiste el preocupante incremento de casos confirmados de COVID-19 en niños y adolescentes. Según cifras del Ministerio de Salud, en los 2 últimos meses se ha registrado un aumento del 39%. Flor llegó con su hija de 10 años para que se realice la prueba PCR. Los síntomas respiratorios de la menor son similares a los de toda su familia. Tiene fiebre, dolor del cuerpo, dolor de cabeza, está con tos, con moquera. En el hospital del IES Quito Sur, un promedio diario de 200 personas son atendidas por sospecha de COVID-19. Madres como Flor piden tener mayor cuidado con los menores de edad. Debemos de tenerles mucho cuidado, pero usted sabe que con los niños es difícil estar al control constante de ellos por más recomendaciones que se les haga. Los niños con COVID-19 pueden ser o no asintomáticos. Los principales síntomas en infantes son fiebre, tos seca y congestión nasal. Fácil de confundirlos con una gripe. Sin embargo, existe una pequeña población, que es más o menos del 5% de esta, que tiene que tener ingreso y un porcentaje mínimo también llega a unidad de cuidados intensivos y tiene alta probabilidad de fallecer. La atención médica en pacientes pediátricos es más compleja y es un transmisor muy alto del virus, ocasionando el contagio de toda la familia. Y en esta nueva variante afectó mucho más a los niños y a los jóvenes. Según datos del Ministerio de Salud, en los últimos 2 meses se registró un incremento del 39% en contagios de COVID-19 en niños y adolescentes. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y más de 4.000 niños retornaron hoy a clases presenciales en unidades educativas de zonas rurales. Padres de familia señalaron que es una medida correcta porque va a permitir a los menores aprender de manera adecuada sin los problemas de conectividad de las clases virtuales. Caminaron largas distancias de hasta 40 minutos por las montañas con alegrías, pero con mucha expectativa de reencontrarse con sus amigos y profesores en sus escuelas rurales. Así, este 2 de marzo, casi 4.000 estudiantes de todo el país volvieron a clases semipresenciales. ¿Fuiste a la escuelita? Sí. ¿En qué grado estás? En tercero. Llegamos a las 7, estudiamos y a las 10 salimos de recreo.
En comunidades como Monjas Alto de Cayambe, en Pichincha, cada menor ingresó a las aulas, cuidando el distanciamiento y con mascarillas. Dentro de ellas, sus pupitres también estaban ubicados de forma distante. Hemos retornado igual aplicando todos los lineamientos que está pertinente en el COE nacional. Entre las dificultades que existen para algunos padres de familias acá no es solamente la falta de internet para sus hijos, sino también que ellos presentan problemas de analfabetismo en las zonas rurales del país. Es una dificultad más grande para ellos, imagínense, no hay quien les guíe, ellos solamente le dicen hagan sus tareas, pero no saben si realmente las están haciendo. O solamente se van y tal vez observan lo que hay que hacer y tampoco entienden. En todo el país, el 54% del territorio no cuenta con una adecuada cobertura de Internet. En algunos casos, las clases virtuales se redujeron a grupos de WhatsApp. Diferente la educación de las escuelas urbanas con el rural. Aunque la Defensoría del Pueblo pidió se revoque el retorno progresivo a clases en 77 establecimientos educativos del país, no hubo ningún pronunciamiento del Ministerio de Educación y estas se impartieron sin inconvenientes este 2 de marzo. Alcibiades Onofre, Televisión. Amigos, y el miércoles 24 de marzo se desarrollará el examen de acceso a la educación superior. Será en línea, pero también se habilitarán 6 sedes presenciales que contarán con un computador y acceso a Internet para los... Las noticias de la semana, sin filtros. Reporte especial, una forma más profunda de ver la realidad. Solo por TC. Amigos, existe malestar y preocupación en el gobierno porque el Consejo de Administración Legislativa rechazó nuevamente la ley para la defensa de la dolarización. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, advirtió que insistirán. Cívico y patriota. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, mostró su preocupación por el rechazo del proyecto de ley para defensa de la dolarización, enviado por el Ejecutivo y que no obtuvo los votos necesarios en el Consejo de Administración de la Legislatura para ser analizado y debatido por una de las comisiones. A través de un comunicado, el ministro señaló que el gobierno está profundamente comprometido con la protección para la dolarización y para ello se remitirá el proyecto las veces que sean necesarias. Este proyecto de ley forma parte del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y debe ser aprobado por la Asamblea para el desembolso de $400 millones. De no ser así, las complicaciones recaerán en el nuevo gobierno. José Daniel Acosta, TC Televisión. Atención amigos, el presidente Lenín Moreno se desafilió de Alianza País cuando restan 3 meses para el fin de su mandato. Con esa organización política llegó al poder el 24 de mayo del año 2017. También alcanzó la vicepresidencia de la República con Alianza País desde el 2007 al 2013. Moreno era el presidente del movimiento. Y el Consejo Nacional Electoral ratificó mediante una cadena nacional los resultados de la primera vuelta y confirmó el calendario para la realización de la segunda. Confirmó que el balotaje será entre el candidato del correísmo, Andrés Arauz, y el postulante de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso. De cara a la segunda vuelta, se confirmó que el periodo de campaña arranca del 16 de marzo al 8 de abril y que el debate presidencial se llevará a cabo el 21 de marzo. Las votaciones serán el domingo 11 de abril. Amigos, atención, las autoridades estadounidenses acusaron al empresario Jorge Cherres Miño y a John Luzuriaga Aguinaga por su presunta participación en una trama de soborno y lavado de dinero que involucra el Fondo de Pensiones de la Policía Ecuatoriana. Según informó el Departamento de Justicia norteamericano, las denuncias fueron presentadas en una corte federal del Distrito Sur de la Florida tras una investigación que implica el uso indebido de fondos públicos. Luzuriaga, residente en la Florida, fue arrestado el pasado 26 de febrero y tuvo su primera comparecencia en una corte federal el día lunes, mientras que las autoridades estadounidenses han emitido una orden de arresto contra Cherres, quien se cree que se encuentra en México.
informaciones para ustedes, así que iniciamos. Un sujeto fue asesinado a pocos metros de distancia de una unidad de policía comunitaria en el sur de Guayaquil. A esta hora, Nicole Khalil se encuentra en el Guasmo y nos cuenta si este asesinato tiene relación con lo acontecido hace poco en las cárceles del país. Nicole, adelante. La víctima fue identificada como Polibio Raúl Pérez González, de 53 años, y tiene 4 antecedentes penales por robo, estafa, también por tenencia de sustancias prohibidas y otros delitos. La policía descarta que este asesinato tenga relación con la masacre registrada en días pasados en las cárceles del país. No tiene nada que ver, es un hecho aislado, es un ciudadano que tenía antecedentes penales por tráfico de drogas, pero por posesión de sustancias ilícitas, para ser exacto, pero no tiene ningún tipo de relación con el tema de cárceles hasta el momento. Lo que llamó la atención de este caso es que la víctima recibió 6 impactos de bala mientras observaba un partido de vóley en esta cancha que está ubicada justo enfrente de un UPC, donde laboran un poco más de 30 personas en 3 turnos al día, pero en el momento del crimen solo había un policía en su interior atendiendo diligencias. Es que esta es una muerte selectiva. Era una persona a la cual directamente fueron las personas, los individuos, los victimarios a causarle daño. Se encontraba de espaldas del momento de la muerte, se encontraba viendo un partido de fútbol sin personas al lado de él, un partido de vóley sin personas al lado de él. Entonces fue la oportunidad perfecta para que los victimarios hagan esto. Lamentablemente sí fue al frente de un UPC. Recordaban también que las unidades de policía comunitaria, más allá de ser una parte física de la Policía Nacional, los compañeros se encuentran en territorio patrullando, sea a pie, sea en moto, sea en vehículos. La mayoría de muertes violentas en el país han ocurrido en Guayaquil. Del 1 de enero hasta el 2 de marzo de este 2021 hay 71 casos, 7 más que en el 2020, que hubo 64. En el distrito Esteros y Sur es donde se ha cometido la mayor cantidad de crímenes. Hay 1.000.000 factores, entre los que le puedo decir el estrato social, o también podemos decir el tema del acceso hacia la ría, o la presencia de los puertos, que puede generar un poco más de incidencia delictual en el punto, ¿no? La policía también descartó que el sub donde se movilizaban los victimarios haya estado involucrado en otros crímenes. Muchas gracias a Nicole por ese informe. Lo que hay que revisar aquí también, Saskia, es el grado de violencia que están utilizando estas personas y también qué avesados cerca a una estación de policía prácticamente cuando este ciudadano estaba observando un partido de vóley en plena tarde. Entonces ahí estamos observando el grado de cómo son tan avesados estas personas. No les importó si habían uniformados allí o no, pero fueron a matarlo directamente. Claro, ya no respetan absolutamente nada, ¿no? Y peor a las autoridades. Acuérdate lo que ocurrió hace unas semanas atrás en un bus, que se pusieron ahí a disparar justo cuando llegaron los policías. Entonces ya no hay respeto hacia la autoridad, ya no les importa si es de día, si es de noche. Aquí habían varias personas, Jorge, y mira, fueron capaces de hacer todo eso. En todo caso, también la policía está en todo su derecho de actuar como tiene que actuar. Así están las cosas. ¿Qué más tenemos? Seguimos con más noticias. Atención, porque una banda de narcotráfico internacional a gran escala fue desarticulada justo esta madrugada en 2 provincias. Esto con apoyo de efectivos del GEMA y en coordinación con los agentes allanaron 5 inmuebles en Manta, provincia de Manabí, y 2 en Guayaquil, provincia de Guayas. 5 personas fueron capturadas y se decomisaron varias evidencias, entre ellas armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos satelitales, vehículos, embarcaciones. La organización sería especializada en transportar grandes cargamentos de droga y combustible en lanchas rápidas desde el perfil costero ecuatoriano hacia alta mar. El alcaloide tenía como destino Centroamérica y también Estados Unidos. 2 vehículos quedaron aplastados también por un árbol que cayó en el norte de Guayaquil. Esto fue una desgracia que sucedió acá también. Los conductores se salvaron de morir y no presentaron heridas de consideración. Veamos. Así quedaron los 2 vehículos que transitaban por la avenida Isidro Ayora al norte de Guayaquil, antes de tomar la avenida de las Américas. El árbol no les dio tiempo a nada y cayó sobre los carros. Escucho el árbol que estaba tronando y yo le decía, el árbol, corre por su vida, el árbol, y voy corriendo y se cayó así decisivamente. Pero eso fue horroroso, yo vi como que se murió muchas personas, pero gracias a Dios que no se murió.
Los conductores pudieron salir sin problemas y no presentan heridas de consideración, pero sí el susto de algo que por poco pudo haberles costado la vida. Están sin ninguna novedad, ya se los ha valorizado en nuestra ambulancia con nuestro personal paramédico. Milagrosamente están sanos. Se comenzaron los trabajos para evitar que el árbol gire hacia el otro lado y pueda seguir ocasionando daños. Que logramos subir a esta parte de las ramas para poder cortar el árbol de arriba hacia abajo, para ir cortando de rama a rama desde arriba hacia abajo. Si cortamos las bases, el árbol podría girar. Un hecho que se resume solo en daños materiales. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Como dijo el bombero Saskia, fue un milagro de que estas personas no hayan fallecido o hayan resultado seriamente afectadas, porque como ves en ese vehículo, ese que está allí, en la parte trasera es donde cae el mayor peso, el del tronco, ¿no? Si iban personas allí, imagínense lo que pudo haber sucedido. O si habían personas conversando también, justo claro, lo que hablábamos, ¿no? Que ahí siempre se reunían, exactamente. Hay vendedores informales, extranjeros también, tomándose fotos. Muchas personas también se reúnen a conversar ahí. Imagínate si estaban en ese momento. Oiga, terrible. Ese es un sitio también donde van muchos niños y madres. ¿Te acuerdas que iban a pedir caridad, pero también fueron retirados del sitio? Afortunadamente, esto no pasó a mayores, gracias a Dios. Un milagro realmente. Seguimos con más. El último informe epidemiológico presentado por la Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil indica que disminuyen las muertes diarias por la COVID-19. Sin embargo, hay un aumento leve de contagios. Los resultados de la octava semana epidemiológica del COVID-19 en Guayaquil indican un incremento leve y sostenido de contagios. La ocupación de camas UCI están copadas al 100% en hospitales, mientras que en clínicas privadas llega al 99%. Sin embargo, la mortalidad ha disminuido relativamente. Entonces tenemos un cuadro de bastante preocupación. Nos alienta saber que el número de fallecidos en promedio de 15 hasta la semana anterior ahora está en 11 pacientes fallecidos. Todavía sigue siendo un número elevado para nosotros y estamos luchando y trabajando para que eso disminuya. Existen sectores donde continúan registrándose casos. Nos preocupa porque siguen saliendo sectores que se repiten desde la semana pasada. Donde hay mayor incidencia de casos de COVID-19 por cada 10.000 habitantes se encuentra Mucholote, Samanes, Mapasingue Este, Oeste, Prosperina, Marta de Roldós, Guasmo Oeste, Fertiza, Guasmo Sur. Así también se continúa haciendo el llamado de concientización y frenar la propagación del virus. Carla Santana, TC Televisión. Creo que escuchamos bien clarito, Saskia, ¿no? Lo que dijeron los galenos. Ha bajado, se ha reducido de 15 a 11 fallecidos. Pero esto no significa que ya todo está resuelto. Hay un incremento de contagios, por lo tanto tenemos que seguirnos cuidando. Y vienen los resultados del feriado de carnaval también. Eso falta. Hay que esperar a ver cómo se da este repunte. Mientras tanto, Guayas es la provincia con mayor índice de dengue. Debido a este aumento, las autoridades municipales de Guayaquil continúan con el plan de contingencia en diversos sectores. Nuestra compañera Carla Santana se encuentra a esta hora en el suroeste y nos cuenta más detalles. Carla, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en el sector Cisne 2, en la calle 13 y la D. Como ustedes están viendo, pues parte del equipo de vectores del municipio se encuentran justamente fuera de este centro municipal, un centro de atención donde pues la gente que vive alrededor de acá se quejaba mucho por esta maleza, que si bien es cierto, pues es parte de la entidad, también pues la gente decía que esto atrae mucho al mosquito y como sabemos pues viene consigo el dengue, esta enfermedad que va en aumento con respecto al 2019 y 2020. Justamente vamos a hablar con Omar Tobar de Vectores del municipio. Omar, muy buenos días. ¿Cuál es la gestión en este caso de ustedes en este sector? Muy buenos días a la comunidad, a la ciudadanía. Estamos en la 13 y la D. Estamos llevando el servicio completo a la Dirección de Salud, la Alcaldía de Guayaquil, fumigación contra el dengue, desratización en el sector porque nos lo han pedido. Y también estamos llevando la entrega de toldos mosquiteros en esta etapa invernal. Estamos entregando 100 toldos en este sector, son 500 en cada punto. Vamos a ir hasta el mediodía entregando toldos mosquiteros a la ciudadanía.
Bueno, haciendo también un poco conciencia con respecto a la enfermedad del dengue, vemos que en algunos lugares de los hogares, de las casas de este sector, hay maleza también. Ustedes están haciendo también este llamado a estas personas, ¿no? Sí, tenemos el equipo operativo de nuestra jefatura, lo cual llevamos el mensaje, como que estamos viendo aquí al frente. Esto es la corresponsabilidad entre la ciudadanía y la autoridad, porque realmente no podemos encontrar que haya maleza al frente de cada casa, que lo que trae mosquitos se proliferen en 7 días y haya dengue en el sector. Eso es lo que evitamos. Para eso también traemos los toldos mosquiteros. Justamente queremos ser parte de la entrega de estos toldos. Son alrededor de 40.000 toldos mosquiteros que se han entregado a la ciudadanía, en este caso pues a los ciudadanos que viven en este sector de Cisne 2. Ellos han recibido un tríptico para saber cómo funciona, cómo pues poniéndolo en sus habitaciones van obviamente pues a evitar también el contagio del dengue. Vemos algunas mamitas acá con sus hijos, algunas señoras también de la tercera edad que han acudido para recibir esta ayuda. Amiga, muy buenas tardes, ¿cómo está? Usted va a recibir en este momento el toldo. ¿Ya leyó cuáles son las instrucciones? No, todavía no nos han dado, ya mismo nos dan las instrucciones, ya sí, le van a llegar y estamos agradecidos porque de igual manera necesitamos, imagínense los contagios que hay, entonces es una buena protección y igual le agradecemos a la alcaldía que se hayan acordado de nosotros y nos hayan regalado esto. Perfecto, bueno, esta es parte de las acciones justamente como sabemos para evitar la proliferación del dengue que va en aumento como lo decíamos y que pues las personas también tomen conciencia de la enfermedad. Compañeros, hasta aquí el informe, buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlita, por todos esos detalles. Seguimos con más atención porque el cuerpo de la niña que murió en un incendio de Pascuales, esto en Guayaquil, será sometido a pruebas de ADN antes de ser sepultado. Veamos a continuación el siguiente reportaje. Gracias al apoyo de la gente solidaria, la pequeña Romina Mantuano ya cuenta con un cofre y una bóveda para su descanso eterno, pero no será hasta después de 15 días que se cumpla un procedimiento legal. La autopsia ya se la han hecho, pero como no se reconoce a la niña, dice que tienen que hacerle el ADN y eso demora 15 días. Al principio se necesitaba la partida de nacimiento, pero como todo se quemó, no la tenían. Ahora ya cuentan con el documento, sin embargo, la prueba de ADN es requisito indispensable para retirar el cadáver. Si ya le hicieron la autopsia, el papel de nacimiento. ¿Cómo no le van a entregar a los 15 días? Puede ser justo. Mientras tanto, la abuelita de la menor espera ser atendida en el hospital, pero no cuentan con dinero. Quemada toda la espalda, los brazos. Y hasta antes de la mañana no le querían meter manos porque teníamos que cancelar $700. El esposo de la mujer de 70 años también se salvó de morir quemado. Tuve que abrir la ventana rápido y me colgué así me colgué. Y ahí me cogieron ahí abajo. Por el momento los víveres y colchones son parte de la ayuda recibida, pero recuperar todo lo perdido es una tarea difícil para las 4 familias afectadas. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. Un tema realmente lamentable, así que apelamos que los que puedan colaborar, que lo sigan haciendo, como hasta ahora hay personas que han llegado. Mientras tanto, el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil recibió el premio al mejor aeropuerto por tamaño y región en su categoría de 2 a 5 millones de pasajeros al año en América Latina y el Caribe. El reconocimiento lo hizo el Consejo Internacional de Aeropuertos y destaca la calidad del servicio de la terminal aérea. Y con esta noticia positiva, Jorge, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, como siempre, por su amable sintonía. Buenas tardes, buen provecho. Un abrazo.